Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por todas estas condiciones que nos coloca, porque a pesar de los tropiezos, a pesar de todas las circunstancias, siempre estamos prestos para servirle. Y en esta ocasión eh, vuelve a brillar la constancia, la dedicación y sobre todo las ganas de seguir adelante. Así que después de eh, solventar algunos tropiezos, vamos a dar esta enseñanza que tiene que ver con el tiempo, con este mes que ya estuvimos haciendo el ceder del Rojo de eh, ayer con la puesta del sol y que hoy vamos a estudiar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos otorga de estudiar tu palabra, de estar en sintonía con tus tiempos, Señor. Permite que esta enseñanza sea dirigida por ti y que nos nutramos cada día más de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu revelación. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando del tercer mes, el mes de Sivan, un mes que tiene unas características bien interesantes y sobre todo porque estamos en tiempos de preparación para esta próxima convocatoria que se avecina ya pocos días. Estaremos celebrando Shavuot. Este mes tiene una característica bien importante porque es un mes de transición, porque ya la primavera está quedando atrás y viene el tiempo del calor, como dice el eslogan o la portada que identifica este mes, calor y ardor solar. Elementos que por nuestro propio ambiente, acá donde residimos, es muy conocido por cada uno de nosotros. Pero además de ello, como siempre hemos estado hablando, este mes tiene que ver con la letra, con la tribu y con el sentido. En este caso, estamos hablando la relación que tiene el mes de Sivan, el tercer mes, con la letra Gimel, con la tribu de Zebulón y con el sentido de caminar. Así que con toda esta ilustración hermosa que siempre nos ha acompañado y que nuestro Padre siempre nos ha provisto, vamos a empezar este pequeño estudio que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. El mes de Sivan. El mes de Sivan o el tercer mes anuncia, como ya les había dicho hace ratito, el final de la primavera e inicio de la etapa del verano. En el lenguaje acadio, que es un lenguaje antiguo, se pronuncia Sivanú o Siguano y que tiene una significancia o tiene una relación muy estrecha con lo que la frase que yo les había dicho, calor o ardor solar, por la misma condición de la transición de esta etapa de primavera a verano. En hebreo, quizás como sigue el orden secuencial, se conoce como Shilishi, que significa tercero. La verdad que la frase no tiene que ver con los tiempos ni con el mes, sino con una secuencia. En este caso, estamos refiriéndonos al tercer mes. Entonces, dicho esto, vamos a ver cada una de las relaciones de las tres partes, de tanto de la tribu como del sentido, y como aquellos elementos que tienen que ver también con el Aleph Bet, con la letra. Y en este caso vamos a hablar de la tribu de Zebulón, que es la tribu que identifica o que tiene que ver con este mes. Zebulón es el sexto hijo de Jacob. Zebulón significa morada, habitación permanente o continua para habitar o vivir. Y ya con esta ilustración o con esta conexión que tenemos entre este mes y esa tribu, nos podemos hacer una idea, amados hermanos, de la significancia que por donde apunta este mes. Tiene que ver con una morada que apunta, por supuesto, a una condición de meta, de objetivo, de alcanzar, de propósito en nuestra vida.
porque al hablar de una morada, de una habitación permanente o continua, no es una transición, no es un proceso que lleva a esa meta, sino más bien la meta en sí. Y eso nos va a dar una ilustración bien importante para ponernos en contexto de lo que significa este mes. La tribu de Zebulón es representada en el pectoral de sumo sacerdote, aquel pectoral que se colocaba en su tiempo de sumo sacerdote y que en ese pectoral estaban incrustadas unas piedras, las cuales correspondían a cada tribu, es decir, habían 12 piedras, y precisamente la tribu de Zebulón estaba identificada con la piedra berilio o berilo, como muchas veces también se consigue como término, en la que estaba grabado su nombre y que simboliza o está representando un rayo brillante, precisamente como, con la condición de luz, de calor ardiente. Su color representativo es el amarillo ámbar. Entonces, todo este contexto maravilloso no son elementos que están aislados uno de los otros, sino que tienen una relación interna y que es el Señor el que orquesta, el que diseña, el que tiene todo el control creativo en este caso para poder nosotros revisar y vemos la armonía celestial que hay en cada una de estas cosas. En el orden del campamento, su posición estaba hacia el oriente, es decir, la tribu de Zebulón estaba en un sitio, digamos, de mucha importancia. Yo pudiera decir que es un sitio privilegiado y obviamente al tener ese sitio con los cuales estaba nada menos y nada más que al frente de lo que representaba la cara del propio Mishkan, le relaciona o tiene que ver con una importancia vital. Entonces, junto con Yehuda y la tribu de Isaacar, esa trilogía, es decir, Zebulón, Isaacar y Yehudá eran los que estaban allí presentes en esa misma parte del campamento. Ellos tenían la misión, entre otras, de resguardar la puerta del tabernáculo. Y en el orden de salida hacia la guerra, Zebulón junto a Yehudá e Isaacar, como ya lo habíamos dicho, salían primero, después, inmediatamente después del arca del pacto. Es decir, eran los que encabezaban toda la digamos, la fila o toda la columna que en donde iban pues a trasladarse de un lugar a otro, incluso cuando iban a enfrentarse a cualquier enemigo, estaban en ese orden, solamente precedido por la misma arca del pacto. Zebulón tiene en su simbología, en su estandarte, un elemento muy característico, que es una embarcación, un navío. Y esto tiene relación con la misma palabra profética o con la misma condición con el cual lo selló el Padre. Fíjense que en Berechit, capítulo 49, versículo 13, dice, Zebulón morará a la orilla de los mares. Él será puerto de navíos y su extremo hasta Sidón. Es decir, ya en su concepción, que viene de parte del Eterno, ya había sido designado un propósito y con el cual se iba a desarrollar todo su posterior entrega o su posterior servicio a la orden del Creador. Las familias de la tribu de Zebulón viajaron y se establecieron en las costas. Eran como un faro. Y ya vamos a ver por dónde vienen los tiros, como decimos por acá. Era como un faro, como una columna que iba a irradiar una luz para poder guiar en términos generales. Entonces, era como un faro, una guía en la oscuridad y su lugar de habitación se convirtió en un puerto seguro. Por eso yo les decía que con relación a la condición de
que significa Zebulón, morada, habitación permanente, continua para habitar o vivir, tiene que ver con ese puerto seguro, entre comillas, que da estabilidad, que da una firmeza en medio de un proceso. Sus hombres fueron conocidos como poderosos guerreros y buenos comerciantes, una combinación bien extraña para muchos, pero que tenía una finalidad. Buenos guerreros para la defensa y buenos comerciantes para poder nutrir, para poder sostener socialmente una comunidad. Por eso, en ese tiempo, esta tribu fue relacionada con el comercio. Fíjense lo que dice Devarim 33:18, que precisamente describe esta condición que les estoy diciendo. Devarim 33:18 dice: de Zebulón dijo, regocíjate, oh Zebulón, en tus salidas marítimas, la relación con el mar, y tú, Isaacar, quien era que le hacía compañía, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque mamarán la abundancia de los mares y los tesoros que esconden las arenas. Entonces, Elohim, indudablemente, por lo que estamos hablando, le dio a Zebulón, le dio a esta tribu un propósito relacionado con el mar. Pero hay un pequeño problema. Y esto es lo que tiene para mí una significancia bien profunda, sobre todo para nuestros tiempos. Porque si le dio a Zebulón un propósito relacionado con el mar, ¿cómo es que cuando vemos la distribución que hace Josué, precisamente la ubicación que tiene Zebulón no tiene salida al mar? Entonces es algo contradictorio. ¿Cómo es que mi propósito está dirigido, está para ser desarrollado o está relacionado con el mar, pero no tengo una costa en la zona geográfica que me toca? Y entonces allí es cuando uno piensa y uno dice, es que todo depende del creador. Si él me dice que me va a dar un desarrollo que tiene que ver con el mar, pero no me coloca el mar cerca, es porque algo tiene que ver, es porque yo tengo que ver con alcanzar ese propósito. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en algún momento de nuestra vida no nos hemos sentido alguna vez de esta manera? ¿De cuál manera? En que el Eterno ordena cosas para que nosotros podamos desarrollarlas, para que nosotros eh, podamos decir, bueno, si Él me ordena, Él me da todos los recursos para ello, pero resulta que no tengo los recursos. Esto nos obliga a nosotros, de alguna manera, a tener y a redoblar la confianza y a buscar ese propósito, porque en la búsqueda, que al final de cuentas, y es lo que yo percibo, en esa búsqueda, en esa condición de querer alcanzarlo, porque es un propósito dado por el Eterno, es donde está la enseñanza. Por esa razón es que, entre otras, es que Matitiahu 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, bueno y fiel, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, y en este caso, aplicándolo a Zebulón, no había mar, pero ellos insistieron, ellos siguieron, y entonces el Señor los va a poner en la abundancia, como dice la misma palabra que acabamos de leer en Devarim 33. De modo que tenemos ya un reto, un desafío en el mismo personaje de Zebulón que distingue este mes. Por lo tanto, yo puedo inferir, mis amados hermanos, que este mes, el tercer mes, el mes de Sivan, es para nosotros un mes de desafío, es un mes de reto, es un mes en el cual tenemos el propósito claro por parte del Eterno, pero quizás por voluntad del Padre no vamos a tener tan claro los recursos para poder alcanzar ese propósito. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos que buscar, doblegar en nuestro ser
interior y ponerlo a servicio de nuestro Padre para que esa aparente dificultad se convierta en una oportunidad maravillosa de demostrarle al Señor también nuestra fidelidad. Hay un elemento muy importante, amados hermanos, que distingue este mes y que lo relaciona con un aparato que la raza humana inventó hace algún tiempo. Estoy hablando del siglo IX, del siglo IX de nuestra era, en el cual los chinos inventaron, según la historia, ese aparato que no es otro sino la brújula, en su parte más básica, y que fue de mucha ayuda, puesto que orientaba de alguna manera todas las embarcaciones, porque estamos hablando de esas embarcaciones, porque tiene que ver con la tribu, en alta mar. En la búsqueda del rumbo correcto, los hombres se enfrentaron las aguas de los mares que los rodeaban, en la búsqueda precisamente de conseguir toda esa condición de desarrollo en la parte social, política y el sustento de las naciones o de los pueblos. Y para hacer cumplir o para alcanzar esas metas, el hombre necesitaba de la ayuda de instrumentos que fueran factores claves de los cambios y avances en la historia de la humanidad. Emerge entonces por la misma necesidad la brújula. Ahora, esa misma imagen de buscar elementos, instrumentos, porque necesitamos ser orientados, la podemos encontrar, amados hermanos, en las Escrituras, porque la instrucción del Padre, la Torá, viene a ser nuestra brújula para poder orientarnos y para poder conseguir esa ruta, ese camino que el Padre nos ha enseñado en este mar que muchas veces es turbulento, en este mar de naciones que muchas veces es antagónico o se contrapone a la voluntad del Padre. Hoy, amados hermanos, hoy, como parte del pueblo de Adonai que usted y yo somos, en donde formamos parte, estamos retornando nuestro rumbo, estamos redireccionando ese rumbo y tenemos que conseguir esa brújula espiritual que son las escrituras, que son donde descansan los mandatos del Señor. Vamos regresando, vamos haciendo la rectificación de ese rumbo a acción, de donde sale la Torá. Por eso es que nosotros, y por eso es que cuando hacemos todas estas conexiones, amados hermanos, nos conseguimos esta profundidad que realmente nos anima a seguir adelante. Una de las características que tiene esta tribu de Zebulón y que son dignas de destacar eh, es su fidelidad. Y cuando vemos el paso o su mención en las mismas escrituras, conseguimos, por ejemplo, que muchos de los que las componían o de los que formaron parte de esa tribu fungieron o sirvieron como jueces. Dice Shoftim, o precisamente Jueces, capítulo 12, versículo 11, habla de un personaje muy cortito allí que se llama Elión Zebulonita. Dice, después de él, juzgó a Israel Elón Zebulonita y juzgó a Israel 10 años. Entonces tuvo un tiempo este hombre que precisamente fue distinguido porque estaba dentro de las filas de esta tribu Zebulón, precisamente con una responsabilidad como juez. Pero no solamente eso, sus hombres se unieron al rey David, es decir, los hombres de la tribu de Zebulón fueron partícipes y se unieron con el rey David en la batalla de Hebrón. Dice primera de Divrei Hayamim, capítulo 12, versículo 33, de Zebulón 50,000 que salían a campaña prontos para la batalla con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y como si fuera poco, también colaboró esta tribu con las provisiones en el día de la fiesta de la coronación del rey David. En primera de Divrei Hayamim, en el capítulo 12, versículo 40, dice, también los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zebulón y Naftali trajeron víveres
en asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos, racimos de uvas pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque había alegría en Israel. Entonces formaron parte de todas estas connotaciones importantes que dieron un impulso no solamente económico, no solamente desde el punto de vista material, sino sobre todo desde el punto de vista espiritual. Pero hay una cosa porque mm, las escrituras, amados hermanos, no disimulan los defectos o las caídas. Y así como muestran las partes buenas del proceder, tanto de un pueblo como de una persona en particular, también muestra sus caídas, para que nosotros podamos tener comparación y para que nosotros podamos medir cuáles son las consecuencias que, que, que probablemente a las cuales nosotros podamos quedar atrapados y que van a tener consecuencias cuando entramos en terrenos de desviación de esa línea que nos ha marcado el Padre. Junto con las otras tribus del norte, y esta es una parte oscura de la parte de la tribu de Zebulón, pero que también guarda una enseñanza tremenda, y ya la vamos a tener. Ellos se rebelaron al Eterno y sufrieron gran pérdida. Esto ocurrió durante el tiempo de la invasión asiria en el año 721 antes de la era común, y junto con Neftalí fue llamada tierra de sombra y de muerte, Galilea de los gentiles. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas y uno empieza este estudio animado por las características de esta tribu y de repente consigue un título que está relacionado con la muerte, sombra de muerte, precisamente como consecuencia de esa pérdida y de esa desviación, uno dice, ¿qué pasó aquí? Y está escrito allí, como dice las mismas escrituras. Creo que es importante señalar que tenemos la bendición de ver la parte buena, pero también de ver la parte mala, o la parte no mala, sino la parte contraria, la parte buena, pero que al final redunda o trae bendición. Y ya van a ver. Pero Zebulón supo arrepentirse. Y ahí viene la parte que nos nutre, que nos enseña, la parte del aprendizaje. A pesar de esa condición, Zebulón supo arrepentirse y alcanzó misericordia y restauración. Y Adonai envió al profeta Isaías y Esayahu para profetizar un glorioso y brillante futuro para Zebulón y Neftalí. Lo dicen las escrituras. Y Esayahu capítulo 9, versículo 1 al 4 dice, pero no habrá siempre oscuridad. ¿Se acuerdan que estamos hablando de sombra de muerte? Como una etiqueta bien oscura y que obviamente nadie quiere para uno. Ahí hay un proceso para salir de ese fango, de ese lodo y subir. Dice, no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Estoy leyendo Isaías 9, 1 al 4. Como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zebulón y la tierra de Naftalí, así en los días venideros la hará gloriosa por el camino del mar, para que se cumpliera el propósito que originalmente al cual había sido llamado. Al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, dice el versículo 2, capítulo 9 de Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas verá entonces gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste, como en el día de Midian. Ahora, fíjense una cosa, amados hermanos, para que ustedes vean las conexiones preciosas y cómo se arma el rompecabezas, cómo el Padre coloca las piezas para que nosotros nos podamos nutrir con esta palabra contundente. Ya en Matitiahu, capítulo 4, versículos 12 al 17, dice esto, está escrito,
cuando oyó que Johanán había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, habitó en Cafarnaún, la de junto al mar. Y esto es una conexión bien importante porque siempre el mar está allí como objetivo. En los confines de Zebulón y de Naftali, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Yesayahu que acabamos de leer, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Naftali, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región y a los asentados en región sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Josué a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa condición aparente de ese resbalón, de esa caída de Zebulón, lo que nos está mostrando, amados hermanos, es la necesidad que tenemos nosotros de arrepentirnos, porque más tarde, y lo dice en Matitiajo, mucho tiempo después se cumple la primera venida del Mesías con todo un peso, un cúmulo de gloria, en el cual se denota y se remarca esa condición en donde resplandece la luz. Pero para poder adueñarnos de la luz, para poder abrazar, obviamente tenemos que arrepentirnos, tenemos que rectificar para que las cosas se restituyan. Y ahí se cierra ese ciclo oscuro, aparentemente, ese ciclo que nos muestra contundentemente lo grande que es el Padre cuando Zebulón tiene una aparente caída, pero que al final se arrepiente y nos muestra para nuestra bendición los frutos de ese arrepentimiento. Maravilloso. A mí me parece esto tremendo. La letra Gimel. La letra Gimel, que es la que relaciona este tercer mes de Sivan, tiene una doble connotación que se puede ver como que una contradice a la otra. Estoy refiriéndome a recompensa y castigo, porque pareciera que las dos no se unen. Una, o me recompensas o me castigas. La ausencia de recompensa quizás se parece mucho al castigo. Y si me castigo, ¿por qué me vas a recompensar? En la letra Gimel se unen esos dos significados. Y vamos a ver qué interesante. Por eso que este mes es un mes de reto, es un mes de desafío, es un mes que nosotros nos va a demandar mucho para que nosotros podamos tener esa condición, no solamente de poder entender estas cosas que son contradictorias, sino para poder tener la bendición del Padre cuando nos, con todo el conocimiento y con todo el discernimiento que nos ha colocado, podamos tomar las mejores decisiones. La palabra Gimel se deriva de la palabra Gemul. Gimel viene de Gemul, que en hebreo significa tanto dar una recompensa como un castigo. Gedulá y Geburah se parecen mucho y también tienen esa misma condición. Mientras Gedulá expresa el atributo de misericordia de Adonai, que tiene que ver y está relacionada con esa recompensa, Geburah traduce como rigor, como fuerza de juicio, con que tiene que ver precisamente con ese castigo. Ahora, ¿dónde está el punto de conexión? Y que esto nos enseña esta tribu en este mes para nosotros. En la Torá, la recompensa y el castigo, la recompensa y el castigo tienen el mismo objetivo final. Y ahí es donde está el vínculo. Tiene el mismo objetivo final. ¿Cuál es? La rectificación del ser humano. Rectificación que vemos en la tribu de Zebulón. Y por eso es que una cosa tiene que ver con la otra. La rectificación del ser humano, para que sea acto ante la presencia de Adonai, para que sea acto ante esa luz que le resplandeció, que acabamos de leer en Matitiahu, y que tiene que ver con la venida del Mesías. Hay una imagen tremenda que tiene que ver con esta letra Gimel, porque su forma,
cuando ustedes la vean o la recuerden, tiene que ver con como si estuviera un hombre caminando. Y la tradición judía, que de tanta sabiduría, enseña que esta letra, la letra Gimel, simboliza un rico corriendo detrás de un hombre pobre para darle sedacá. Y esto es otra contradicción. Por eso es que este mes, para mí, así lo entiendo, es un mes de reto ¿por qué? Porque vemos quizás muchas cosas que nos enseñan que aparentemente no tienen que ver una de la otra y que en muchos de los casos se contraponen, pero que al final hay un objetivo. Cuando usted está viendo en esta sociedad un hombre rico corriendo detrás de un hombre pobre para darle sedacá. Entonces, tenemos esa condición que el Padre nos muestra de una manera bien extraña para llamar nuestra atención, para poder decir es que nosotros estamos muy lejos de lo que el Padre, de lo que nos enseña el Padre y lo que nos muestra este sistema. Caminar, amados hermanos, que es el elemento o el sentido que muestra este mes, tiene que ver con un progreso continuo, el traslado de un punto hacia otro, y obviamente esto apunta al cumplimiento de etapas para llegar a una meta. ¿Okay? El sentido del progreso continuo es ininterrumpido y esa forma de caminar en el sentido más amplio es determinado por lo que conocemos como la halajá o las formas o digamos el poder manifestar pasos para poder cumplir con los mandamientos del Eterno y esa forma de caminar orientada a un objetivo más supremo, más alto cada día, es conocida como halajá. La palabra halajá deriva de la raíz que significa comportarse, también ir o caminar. Y de allí, por eso es que cuando nosotros hablamos de ese tipo de normativa que se conoce en esta cultura occidental, tiene que ver con una cosa tan práctica como es la manera de caminar, la manera como nos conducimos en la vida. Devarim, capítulo 33, versículo 18, dice, para Zebulón, dijo, regocíjate, oh Zebulón, en tus excursiones. Y ya entonces denota en tus excursiones e Isaacar en tus tiendas. Ahora, amados hermanos, hemos hablado de la tribu de Zebulón, hemos hablado de la letra Gimel que distingue este mes. Recién estamos hablando de la conexión del proceso de caminar, de dirigirnos hacia una meta para cumplir un propósito. Pero hay una cosa que no podemos dejar pasar por alto y que tiene este mes, porque Sivan es un mes de una gran bendición. Y ya todos ustedes conocen, o la mayoría de nosotros conocemos, a qué nos estamos refiriendo. En este mes, el Padre le plació colocar una de las convocatorias más representativas y que tiene relación precisamente con esa brújula que es la entrega de la Torá. En este mes, el Elohim de Israel descendió sobre el monte Sinaí para encontrarse con su pueblo y entregarle sus leyes, mandamientos y ordenanzas. El Eterno bendijo a su pueblo con la revelación de su palabra como ninguna otra nación en la tierra. Shemot, capítulo 19, versículo 1, dice, al tercer mes, que es Sivan, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Por lo tanto, amados hermanos, hoy, a pocos días del cumplimiento de esta gran bendición, estamos en esta misma situación de lo que nos dice Shemot 19.1.
es una etapa de preparación. Y de verdad es una bendición tener todo este conocimiento, toda esta revelación que nos ayuda en el momento más oportuno para poder seguir adelante, para poder redoblar nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestras convicciones y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto para seguir. Así que, hermano, no podemos desviarnos, no podemos aflojar, no podemos dejar distraernos por las cosas que quizás están allí, que es una realidad. Pero más que esta verdad, no hay nada. Más que el Señor, no hay nadie. En este mes, Adonai estableció la celebración de una de sus convocatorias, Shavuot, culminando precisamente la cuenta del Homer. Él estableció que desde la segunda noche de la fiesta de Pesaj, de la celebración de Pesaj, hasta Shavuot, se contarían o se contarán 7 semanas, es decir, 49 días. 7 por 7, 49, celebrando Shavuot el día 50. Con ello, el pueblo recordaría el evento de Sinaí y también celebraría la cosecha del trigo, que es la cosecha tardía. Después de la cebada, como lo habíamos visto, ahora es la cosecha del trigo. Así que su pueblo celebraremos con mucha pasión, con mucha convicción, con mucha revelación. Vamos a celebrar la bendición de nuestro Padre Celestial al prosperar esa cosecha y ponerlas en nuestras manos, como está escrito en Baikra 23:15 al 22, que es el donde se reposa todo el legado que el Padre nos ha dado como herencia en el cumplimiento de sus convocatorias, de su cita, de esa invitación que Él nos abre para nosotros acudir a su llamado. Sivan es el mes en que podemos persistir en nuestro llamado, en donde tenemos que seguir, que redoblar las fuerzas y recibir los nuevos límites, los nuevos territorios que Él nos está dando exclusivamente para cada uno de nosotros. Deja, amado hermano, que sea el mismísimo Padre Celestial quien defina nuestra identidad en nuevas formas, en nuevos niveles de revelación. Y no es un camino nuevo, no es una fórmula que es un plan B, es el mismo ayer, hoy y siempre, tal como es el carácter de nuestro Padre. Pero para nosotros todos los días debemos renovar esas formas, esa conducción, porque Él nos ha dado los recursos, Él nos ha dado la orientación, esa brújula, mientras que el mismo Padre reafirma nuestros límites y fronteras, porque ya son parte de nuestra herencia. Sivan es un tiempo oportuno para poder hacer esfuerzos, para poder orar como Yahvé. Y este es un personaje, amados hermanos, que nos deja un sabor bien importante y un ejemplo para cada uno de nosotros. Leo en Primera de Crónicas, o Primera de Libre Jayamín, capítulo 4, versículo 10, e invocó Yahvé, el Elohim de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Elohim le concedió lo que había pedido. Qué hermoso, qué impactante, qué tremendo es cuando el Padre nos concede lo que le hemos pedido. Yo creo que la fórmula, si podemos hablar de fórmulas, si podemos hablar de elementos para poder alcanzar esa bendición, tiene que ver mucho, amados hermanos, con lo que se va a desarrollar en este mes de Sivan, porque incluye la Torá, incluye ese espíritu de santidad que es tan importante para nosotros. ¿Quién fue Yahvé? Significa doloroso ese nombre y hacedor de tristeza en hebreo, puesto que su madre lo alumbró con mucho dolor. Es probable que haya sido un descendiente de los ceneos y que luego fue incorporado a la tribu de Judá. Por lo tanto, no pertenecía ni siquiera al pueblo de Adonai.
y fue un hombre ilustre y temeroso de Adonai. Y por esa razón, la respuesta del Padre no se hizo esperar. Amados hermanos, tenemos delante de nosotros un tiempo maravilloso, un tiempo oportuno para hacernos, para apropiarnos de todas las promesas del Señor, para reafirmar nuestra fe. Tenemos un tiempo maravilloso para decirle al Señor, yo quiero, yo deseo, yo estoy dispuesto. Y es Yahú, capítulo 54, versículos 1 al 3, dice, canta, oh estéril, oh estéril, tú que no dabas a luz, rompe en alabanzas y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Adonai. Ensancha el lugar de tu tienda, extiéndanse las cortinas de tu habitación. No te detengas, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia desposeerá las naciones y volverán a poblar ciudades desoladas. Ese es el espíritu que encierra este mes, amados hermanos. Una condición de fuerza, de optimismo, de convicción, de no ver los obstáculos, ni las ausencias, ni la escasez, sino ver la bendición que está detrás de todo este mover espiritual. Amados hermanos, estamos enfrente de un momento glorioso, porque yo estoy convencido de que en cuanto más eh, se acrecente la oscuridad a nuestro alrededor, más oportunidad tenemos nosotros para brillar. Pero ese brillo no es solo, ese brillo no viene de nuestras vidas, ese brillo viene del Señor actuando a través de nosotros. Y indudablemente el tercer mes, el mes de Sivan, en este mes tenemos la oportunidad de cristalizar y de ver con mucha fuerza, amados hermanos, de ver con mucho agradecimiento las obras maravillosas que el Señor va a hacer a nuestro alrededor, pero contigo, conmigo y con todos como protagonistas. Que seamos elementos nosotros de bendición, no solamente para nutrir o para satisfacer nuestras necesidades, sino para llevar esperanza también, para que este mundo, amados hermanos, que está tan ausente, tan huérfano del Padre y de todas sus bendiciones, pueda ver en nosotros o el Señor a través de nosotros una oportunidad maravillosa. Yo creo que el mes de Sivan, este tercer mes, con esta entrega de la Torá, con esta entrega de ese faro, de esa brújula, el Padre nos está diciendo, aquí está mis recursos, estos son, estas son mis palabras y te mando de ti una vez más que seas fiel para que cumplas ese proceso. Tenemos ejemplo maravilloso, lo acabamos de ver en esta corta enseñanza en la tribu de Zebulón, que no teniendo oportunidad, porque no tenía salida al mar cuando fue distribuida sus tierras, sin embargo, había un llamado, había un propósito, había un objetivo que no venía o no fue impuesto por ellos mismos, sino que venía del cielo. Y eso demandó para ellos más firmeza, que en el intento de cumplir ese propósito fallaron, fue de bendición, porque después de esa falla hubo arrepentimiento y después de ese arrepentimiento hubo una luz resplandeciente, que es la misma luz que tú y yo estamos esperando, en la figura de nuestro Mesías Yahushua cuando venga por segunda vez. Y esa luz va a ser mucho más brillante que la primera.
Yo quiero cerrar, amados hermanos, esta pequeña reflexión que está relacionada con este mes, con una palabra profética que está escrita en Yesayahu, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Ponga la atención a esto. Visión que tuvo Yesayahu ben Amós acerca de Yehudá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Adonai será establecido, que en el monte de la casa de Adonai será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados, y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Él juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una palabra hermosa que tiene que ver con la misericordia del Padre y que Él espera de nosotros esa obediencia. Él nos ha mostrado su camino a través de nuestro Mesías y nosotros lo que nos toca es marchar a través de ese camino. Y Él establece que de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y esa es nuestra brújula. Y eso es lo que vamos a reafirmar cuando acudamos el día 50 a recibir ese gran instrumento, esa gran brújula que nos va a seguir orientando en este camino. Amados hermanos, espero que esta enseñanza, que esta reflexión sea de mucha bendición para todos nosotros, sobre todo en los días previos a lo que va a ser esa festividad de Shavuot, y que estemos preparados, que cada uno de estos elementos que tienen que ver con la concreción de esa festividad, no solamente en el cumplimiento de la preparación en los términos de material, sino sobre todas las cosas en el espíritu, en la actitud, en el arrepentimiento, en las ganas, en las voluntades. Y ya lo demás se tiene que anexar a eso. Ya lo demás, tanto de vestimenta como arreglos que se están haciendo, con todo eso tienen que estar alineados. Eso es lo que vemos en este mes de Sivan. Muchas bendiciones y que sea de mucha ayuda, y que este mes realmente traiga para nosotros esa línea, esa conexión hermosa que el Padre nos ha dado. Bueno, llegamos al final de esta enseñanza, pero tenemos que cumplir, y sobre todo porque ya estamos a pocos días de Shavuot. Les voy a pedir que por favor se coloquen en pie. Yo me voy a quedar aquí sentadito para hacer esta declaración de la cuenta del Omer. Decimos: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kirishanu, benifotav, vexivano, al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste lo que se refiere a la cuenta del Homer. Hoy es el día 46 de la cuenta del Homer. 6 semanas y 4 días. Faltan 4 días para Shavuot. Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos, y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente en este mes y en todo lo que tiene que ver con esta festividad. Bendiciones y Laila Tov.